Hola amigos, familia, espero estén súper bien. Yo soy Andreina Castañeda, bienvenidos a Wake Up Ministry y hoy tenemos una porción de la palabra que vamos a estar compartiendo en este momento. Y es un poco en referencia al último video que lo estuvimos publicando en Yom Kippur, donde hablábamos del perdón de los pecados, o sea, de que el pecado está en nosotros, en nuestro cuerpo, y que el Señor Jesús condenó al pecado a la carne y no llegaría ni tomaría nuestra alma ni nuestro espíritu. Eso lo explicamos bien porque somos hijos de Dios y vivimos en el espíritu y estamos siempre tratando de agradar al Señor. Estamos siempre deleitándonos en las leyes de Dios Padre y no en las leyes del pecado, porque es muy distinto cuando nosotros pecamos sabiendo que estamos pecando y aún así lo hacemos porque nos da cierto placer. Estamos deleitándonos en los deseos de la carne. Más el que pecó por un momento de debilidad, no pretendía pecar y detesta haber caído y va y corre a la presencia de Dios Padre en arrepentimiento y en humillación para que su pecado sea perdonado. Por lo tanto, ese pecado no hace mella en su espíritu ni toma condenación a su alma, porque Dios Padre, a través de su Santo Espíritu, lo ha redarguido de pecado, él ha ido a la presencia, ha pedido perdón y trata de no pecar otra vez. Entonces, el día de hoy, en este momento, vamos a estar hablando acerca de las iniquidades. ¿Ok? Las iniquidades y el pecado no es lo mismo, pero tienen la misma naturaleza. Entonces vamos a leer, por ejemplo, un versículo que está en Salmos 32, una escritura del rey David. Salmos 32, 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ok? Estamos viendo que David coloca, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El pecado y la iniquidad no son lo mismo, pero tienen, por decirlo de alguna manera, la misma naturaleza. Si vemos, por ejemplo, aquí busqué el concepto de lo que es iniquidad y dice así: injusticia o gran maldad en el modo de obrar. La iniquidad es el deseo que se despierta dentro de nosotros para pecar. Es como que la iniquidad da luz al pecado. ¿Ok? Es como que la iniquidad está en nuestro cuerpo es pecaminoso y de la nada nosotros, por ejemplo, eh, sentimos deseos pecaminosos sin querer, pero los sentimos y luego cuando se siente ese deseo, alimentamos el deseo y luego se hace el pecado, ¿ok? Por ejemplo, hablando del adulterio, un hombre o una mujer que están en unión delante de Dios en matrimonio, entonces prestan atención, o ponte que hablemos del hombre, el hombre mira a la mujer del prójimo u otra mujer fuera que no es su esposa. Él, cuando él la mira, él ve agrado en ella, él se deleita con lo que está viendo y obviamente siente algo por dentro, siente un deseo de que quiere poseer a esa mujer. Entonces, cuando él no cauteriza ese deseo de querer, sino que más bien empieza a alimentarlo, comienza a imaginar cómo será estar con ella, cómo será compartir con ella, cómo será tener a ella y no a la esposa, no a la mujer que Dios le dio por esposa. Él comienza a alimentar y alimentar eso. Y luego él va a tener el impulso de abordar a esa mujer y de convencerla y de buscar la manera de tener un encuentro con ella. Y luego se consuma el pecado del adulterio. Entra entonces la infidelidad. Todo se originó
desde la iniquidad, desde el deseo interno que él alimentó. Y amados hermanos, esto tenemos que prestarle mucha atención porque la iniquidad ha hecho mella en nuestro corazón y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entiéndase por simplemente de sentirnos mal cuando a alguien le va bien. Ahí hay iniquidad, eso se llama envidia. Son aquellos, es como aquel pecado que no se ha materializado, pero lo tenemos dentro de nuestro corazón. Eso se llama envidia, cuando nos sentimos mal porque al otro le va bien, porque al otro sí, a mí no. Y comenzamos a disfrazar este sentimiento con un falso concepto de justicia que nosotros nos creamos en nuestras mentes. Es como que porque a ellos sí los bendicen, porque a esa persona sí le dan beneficio en el trabajo, porque a mi hermano o a mi hermana le dan más atención o le dan más cosas que a mí, o porque esta muchacha que tiene la misma edad que yo, o esta persona que tiene la misma edad que yo y yo también he sido responsable con mi vida, pero tiene éxito en su vida, parece que todas las puertas se le abren y a mí se me cierran todo el tiempo. Entonces pensamos, es que es injusto, es que la vida es injusta, es que Dios es injusto y nos creamos un victimismo dentro de nosotros y cuando no nos estamos dando cuenta es que estamos alimentando la iniquidad y el enemigo comienza a ministrarnos aparte al mismo tiempo con respecto a eso que sentimos. Y entonces comenzamos a cultivar esa iniquidad, comenzamos a cultivar ya esa envidia y ya la envidia no es solo envidia, sino odio hacia esa persona. ¿Ves? Entonces ya luego con el odio comenzamos a alimentar, sí, porque esta persona es así, porque yo vi que dijo esto, seguramente era para mí, entonces comenzamos a ofendernos fácilmente y entonces ya después empieza el rencor. Y sin darnos cuenta, tenemos un corazón putrefacto y contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va de nosotros. Iglesia, en este momento que estamos en los últimos tiempos, estamos en la última generación y todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo. Tenemos que prestar mucha atención a caminar en integridad, a la pureza de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Porque el Señor Jesús viene a buscar una iglesia inmaculada, una iglesia blanca, una novia con vestiduras blancas. No va a venir a levantar a aquel que va a la iglesia, que lee la palabra, que predica la palabra, pero está cultivando dentro de sí, en su corazón, muy al fondo, malos pensamientos, malos sentimientos, que los disfrazan como que yo tengo la razón, es porque es así. Entonces, tenemos que prestar atención a eso y por un momento mirar a nuestro interior, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, si hay algo en mi corazón que no está yendo bien, por favor, muéstramelo, remuévelo, límpialo, transforma mi interior. Este es un llamado a que el Señor transforme nuestro interior y nos libre de nuestras iniquidades. Otro ejemplo. Por ejemplo, nos tocó ayudar a una persona y nos tocó darle hospitalidad a una persona. Y luego esta persona comienza a hacer abuso de nosotros. O sea, quisimos como que mostrarnos hospitalarios, pero esa persona comienza a hacer abuso hacia nosotros que estamos actuando bien. Y entonces nosotros comenzamos como en respuesta interna pensando que tenemos el lado correcto, que tenemos justicia dentro de nosotros. Comenzamos a molestarnos con esa persona y hacerle la guerra a esa persona. Y se crea un ambiente tóxico. Y luego lo que hicimos con nuestras manos de ayudar, de aportar, lo estamos destruyendo con los pies. Entonces, cuando sucedan momentos así en los que
procurando el bien, las cosas no salieron como quisimos. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que entregarle nuestro interior al Señor y pedirnos que nos mantenga firmes en la fe, porque son esos momentos que Dios permite de pruebas para ver qué tan erguidos estamos internamente, qué tan maduros espiritualmente estamos. Hay veces que nos toca tolerar a alguien en el trabajo, que nos ataca y nos ataca y nos ataca cuando no le hemos hecho nada a esa persona. Entonces nos atacan y uno como buen cristiano, uno trata de no hacerle frente a la persona, de dejarse, pero llega un punto que ya han pasado 2, 3 días quizás de ataques y ya pues nos ha colmado la paciencia y ahí sí es verdad que nos olvidamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo y agarramos y sacamos aquel vómito y nos comportamos como una persona totalmente ajena al Espíritu Santo. Y pensamos, no, es que nos justificamos a nosotros mismos. No, es que es justo lo que estoy haciendo, porque ya no es posible. No me puedo seguir dejando. Ya fui muy manso al principio, pero ya me colmó la paciencia y yo me tengo que defender. Y ahí estamos contristando al Espíritu Santo. También, ojo a esos momentos de que nos ofendemos fácilmente. Cuando una persona dice algo, una crítica, bien sea constructiva o una crítica de una manera despectiva, nos ofendemos. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Y entonces comenzamos a pensar después cuando vamos manejando, ¿cómo se le ocurre decir esto de mí? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No. Y comenzamos a alimentar esa iniquidad por dentro. Hay que tener cuidado con eso, porque es muy fácil desde la persona que te atendió mal cuando estabas comprando el café, cuando estabas comprando en el supermercado comida, desde el que te atendió en el banco o en el avión, si te atendieron mal, lo que sea. El Señor te está observando con ojo de águila y con lupa. Tenemos que tener cuidado a nuestro corazón. Este sentido de que comenzamos a criticar a los otros hermanos que se han dejado, ahorita que estamos en el cumplimiento profético del Apocalipsis, de las profecías de nuestro Señor Yeshua, de los últimos tiempos en general. He visto como profetas personas que han dicho que Dios les habla, pues yo no soy quien para decir que Dios no le está hablando. Entonces ellos dicen, no, que Dios me mostró que el arrebatamiento va a ser tal día, puede ser tal día, no me lo dio, pero yo lo siento en mi espíritu. Y yo he notado que ellos han caído en eso. Es verdad, la palabra dice, no hay hora ni día. Pero yo puedo ver más allá y yo puedo ver que esa persona está llena de emociones y que sí está cometiendo un error en colocar fecha y hora, porque nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, solo el Padre lo sabe. Pero no puedo ir en contra de ese hermano y decirle que tú estás mal, que eres un falso profeta y ponerlo por el suelo. Porque no es lo que el Señor quiere. Yo me imagino que el Señor se reirá de él y dirá con amor, obviamente una mirada, una risa con amor y decirle, calma, ya vengo pronto, no es ese día que tú piensas, pero espérame, yo sé que tú me quieres, yo sé que me quieres ver. Entonces, es no entrar en la crítica de por qué el otro hermano vive diciendo esto, por qué otros se dedican a hablar de que Dios va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Cuando tienen que hablar es al arrepentimiento, enfocarse rudamente al arrepentimiento. Yo he visto pastores que hablan, que predican de que si operan con fe y si toman la voluntad de Dios van a tener éxito en sus vidas y como que se han enfocado en esa área. No los he oído decir de que pueden pecar y que no se arrepientan, al contrario, lo mencionan. Lo dirán no mucho, ¿no? Pero
tienen otra área donde ellos se enfocan y yo digo, estamos en la múltiple gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Hay multiplicidad de ministerios. No todos pueden hacer de todo, somos seres humanos. El mismo Señor Jesús tuvo que comisionar a los 12 muchachos, los apóstoles, para que fueran, para que predicaran. Por eso su palabra habla del cuerpo de Cristo. Y en esta carrera del cuerpo de Cristo, unos van a caer, unos van a cometer error, pero no está en nosotros criticarlos e ir en contra de ellos, porque estamos alimentando primero nuestra iniquidad internamente. Tenemos que verlos con los ojos de amor, ponernos en sus zapatos y decir, él estaba quizás muy emocionado, él estaba quizás muy apasionado con lo que estaba diciendo y se dejó llevar y cometió un error. Los seres humanos no somos perfectos. Y de esto se trata, si no, el Señor Jesús no hubiese venido a morir por nosotros. ¿Ve? También he visto pastores que cultivan mucho las raíces hebreas y andan con su vara, como Abraham, su barba, y hablan en hebreo algunas cosas y dicen, y he visto como otros pastores o evangelistas les critican diciendo que está mal, que por qué van a hacer eso, que no pueden excluir a personas porque es ese pastor que tiene las raíces hebreas. Bueno, dice aquí las mujeres tienen que venir vestidas con falda. Yo digo, todo va a depender de la revelación que tenga la persona. El Señor Jesús tiene un trato con cada quien diferente. El Señor Jesús no nos va a juzgar. ¿Cómo explico? El Señor, no, vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que nos ha sido revelado. Una persona que no conoce del Señor a profundidad no va a ser juzgado igual que el que conoce a profundidad y desobedece. Entonces, todo va a depender de lo que Dios pone en el corazón de nosotros, en base, obviamente, a su palabra, en base a la ley de Dios, en base a los límites y a los estándares del Señor y de Dios Padre, en santidad, en recato, en amor al prójimo, en humildad, ¿sí me entiende? Pero en esas pequeñas cosas de que digo ciertas frases en hebreo, digo algunas palabras en hebreo, hago la Santa Cena una vez al año porque solamente en Pascua, otros hacen la Santa Cena los fines de semana, todos los domingos, todos los días de culto, perdón, no quise decir domingo, todos los días de culto en la iglesia. Esto va a depender de lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Dios te mostrará el camino que está bien, el camino que no está bien. Pero esos pequeños detalles no podemos caer en juzgar y en criticar. Nosotros hagamos conforme a la palabra de Dios lo que el Señor nos ha mostrado. Y no caigamos en crítica. Bueno, quizás me fui un poco de otro lado, para el otro camino. Pero el punto es que no nos acusemos unos a otros, no nos critiquemos de una manera destructiva, ni no digamos cuidado con ese falso profeta, que ese falso profeta, porque comenzamos a atacarnos a nosotros mismos. Más bien contribuyamos con amor, corrijamos con amor y ataquemos el problema de iniquidad en nuestros corazones, porque es muy fácil, es muy volátil de encender la mecha. Y si no nos damos cuenta, nos creemos en un falso concepto de justicia, porque justo solamente es Dios. Y comenzamos a hacer juicio a nuestro propio criterio. Y estamos después hundidos en rencor, en rabia, en amargura, y lo peor de todo es que el Espíritu Santo ha huido de nosotros. Y bueno, su palabra también nos dice, ya para cerrar, en Hebreos 8:12, dice el Señor, Él dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
El pecado es la consumación del pecado. Y las iniquidades es el deseo, la intención, el deseo de maldad que hay dentro de nosotros. No son lo mismo, pero tienen la misma naturaleza. Así que ataquemos esto, hermanos. La iglesia tiene que purificarse, santificarse. Tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. Y no nos juzguemos unos a otros en humildad. Aconsejemos de acuerdo a lo que nosotros consideramos, pero sin juzgar, sin sentenciar a la otra persona. Porque solo Dios sabe la verdad de las cosas. Solo el Señor es el que tiene justicia verdadera. Y no sabemos si estamos hablando desde nuestra iniquidad, desde nuestra alma, desde nuestras emociones y desde nuestro espíritu. Entonces, seamos cuidadosos. El sabio es presto para oír y tardo para hablar. Por algo el Señor nos colocó 2 orejas y una boca. Ok, esto es una simbología, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado. Esos deseos que nacen por dentro. El Señor Jesús dice en su palabra que en la ley oíste que Moisés escribió que era pecado el que adulterara. Pero les digo desde ya que el que desee a la mujer del prójimo ya está pecando, porque nace de la raíz de la iniquidad. La iniquidad es la raíz y luego se ramifican todos los pecados. Si alimentamos eso, el pecado florece. Entonces, ataquemos a la raíz. Ataquemos a la raíz y crezcamos todos juntos en amor. Y pidámosle al Señor que nos ayude a controlar esto, porque no es fácil. No es fácil, pero solo el Espíritu Santo tiene las herramientas y Él nos va a equipar a que salgamos adelante de la mejor manera, de que si sentimos en algún momento algo, cautericemos esa manifestación de iniquidad, la cautericemos y no le demos mella a que crezca, ¿ok? Bueno, gracias Padre, te damos por esta palabra, Señor. Que esta semilla germine, Padre, en cada uno de tus hijos. A esta persona que está escuchando este mensaje no es por casualidad, Señor. Tengo un trato especial con cada uno de ellos, Padre amado, y enséñale, Señor. Revélale a su espíritu, Padre, lo que quizás puedan estar haciendo mal, Señor, para que entren a una limpieza y a una purificación total y seamos todos encontrados dignos de vernos contigo y ser arrebatados, Señor, en el gran día. Te esperamos, te amamos, bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, que tengas un buen día, buenas noches o buenas tardes y bueno, bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.